Buenas tardes a todos. Es momento de que demos inicio a la capacitación en cuanto al decreto legislativo 104-2024. Jorge, ¿me puede confirmar si se escucha? ¿Se escucha? Listo. Gracias. Ok. Bueno, como introducción nosotros tenemos el tema de lo que es la regulación, procedimientos y aplicabilidad de la amnistía registral. Esto es en cuanto a las inscripciones de nacimiento, ¿verdad? Porque ya sabemos que lo que es el proceso en los enrolamientos lo hemos venido ejecutando con éxito. Sin embargo, tanto el Congreso Nacional como la Comisión están entendidos de que debe haber una regulación para lo que es el tema de inscripciones de nacimiento. Entonces, para eso estamos el día de hoy, para conocer la regulación que aprobó la Comisión Permanente del Registro Nacional de las Personas. Entonces, hoy vamos, como les decía, vamos a conocer requisitos, procesos y la aplicabilidad de la amnistía registral en inscripciones de nacimiento. Como término de la amnistía registral, sí, para mí es importante leerlo para que se entienda que es un proceso excepcional que permite a personas que no fueron registradas al nacer inscribirse en el RCM sin enfrentar restricciones o sanciones. Ustedes saben que la ley indica que deben de haber multas cuando las personas tienen inscripciones tardías, que esos niños no son inscritos dentro del término que determina la ley. Sin embargo, el Registro Nacional de las Personas nunca aplica multas. Eso sí lo tenemos que nosotros tener claridad de eso. No existen multas que nosotros apliquemos debido a que a nosotros nos interesa que la ciudadanía inscriba a sus niños, que los ciudadanos que no están inscritos se registren en la base de datos del Registro Nacional de las Personas, a lo que nosotros llamamos como subregistro. Cuando las personas no se han inscrito, nosotros a esto lo conocemos como subregistro y es lo que nosotros buscamos eliminar. Entonces, el objetivo principal de la amnistía es garantizar el derecho a la identidad legal, o sea, garantizarlo, que las personas tengan más oportunidades de que, aunque ya haya transcurrido el término legal, pues que de igual manera en este tiempo de lo que es el proceso de amnistía registral, las personas no tengan tanto impedimento, no existe impedimento, sino que tanto proceso engorroso, sino que esto lo vamos a tomar como el proceso de una inscripción normal, lo vamos a ir conociendo nada más con la reglamentación y regulación de la Comisión Permanente. El beneficio, como hablábamos, es el tema de la eliminación del subregistro. Pero si hay algo que nosotros tenemos que tener claridad para poder aplicar lo que es el tema de la amnistía, es conocer el tiempo de la amnistía, la edad de las personas que vamos a inscribir bajo ese término de amnistía o amparados a ese decreto legislativo, y también que siempre en cada una de las inscripciones debe haber el proceso escrito en cuanto a la observación de qué es la amnistía registral en el apartado de enmiendas y observaciones. Entonces, cuando hablamos del tiempo de la amnistía, es cuándo o en qué momento nosotros como Registro Nacional de las Personas podemos realizar estas inscripciones, pues es durante el proceso, sea válido según la aprobación del mismo decreto, que el cual, si bien es cierto, fue aprobado el 15 de noviembre del 2025, nosotros sabemos que toda ley que se aprueba en el Congreso surge efecto hasta que es publicada en el diario La Gaceta, que es el diario nacional del país, ¿verdad? Entonces, su publicación fue el día 28 de enero de este año y a partir de ese día nosotros ya podemos hacer toda la implementación de las inscripciones de nacimiento amparadas en la amnistía que fue aprobada por el Congreso. Entonces, decimos que desde el 28 de enero tenemos esa facultad para poder hacerlo. Ahora, es importante que conozcamos la edad
de las personas que vamos a registrar amparados en la amnistía. Y esto es a partir de los 6 meses, un día. O sea, sabemos nosotros que para una inscripción normal el término o el plazo legal son 6 meses, 0 días. Después de los 6 meses, lo común es que se vayan a inscripciones de reposición por omisión de nacimiento. Entonces, para el término de la amnistía ya no aplicaremos la reposición por omisión, sino que hasta la edad de 18 años, o sea, 6 meses un día hasta la edad de 18 años, nosotros podremos inscribir amparados en la amnistía como que fuera un proceso normal, directo en el sistema, la base de datos del Registro Nacional de las Personas. Cuando hablamos de la observación automática, es en el apartado de enmiendas y observaciones. El Departamento de Tecnología de la Información ya reguló el sistema para que cuando nosotros ingresamos una inscripción que su fecha de nacimiento está dentro del rango de la amnistía, automáticamente se agregará la enmienda y la observación, que es inscripción realizada bajo el amparo del decreto 104-2024, amnistía registral. Así dirá la enmienda. Entonces, ya no es que nosotros vamos a typear la enmienda, sino que lo que tenemos que hacer es verificar que sí existe esa enmienda en nuestro folio de inscripción. Cuando nosotros imprimimos el folio, cuando le damos imprimir acta y aparece, lo primero que tenemos que verificar es que sí se encuentra la enmienda para la aplicabilidad del decreto 104-2024. Tenemos procedimientos generales. Hay generalidades para el proceso de la inscripción. Tenemos que tener claridad en algo, compañeros. Cuando nosotros vamos a aplicarlo, saber y conocer qué es una inscripción normal. Es lo primero que nosotros tenemos que decir. ¿Qué es una inscripción normal? ¿Qué es una inscripción de un nacido en el extranjero? ¿Qué es una repo por omisión? ¿Cuándo la aplico? Porque si nosotros tenemos claridad en esos términos, nosotros vamos a saber cuándo sí aplica para amnistía y cuándo no aplica para amnistía. Como ejemplo, si viene alguien que su bebé nació desde 0 a 6 meses, es una inscripción normal que no está amparada en la amnistía. Pero si su menor nació de 6 meses un día hasta los 18 años, 0 días, sí debe ampararse en la amnistía, porque este ya no es un proceso que nosotros hacemos con normalidad, solamente bajo la instrucción y aprobación del Congreso Nacional. Entonces, como procedimientos generales tenemos el primero, que nos dice que el registrador civil municipal previo, o sea, antes de realizar la inscripción, deberá validar la información de los padres. O sea, no es que solo es así por así que lo vamos a hacer. Esto de la amnistía sí necesita que nosotros estemos, como dicen por ahí, ojo al Cristo. O sea, validar todo, validar la información de los padres, que es lo que estamos viendo. Lo primero que usted va a hacer, compañero, y no es que es recomendable, no, es que es una instrucción de la comisión, es una orden que usted lo tiene que hacer cuando va a aplicar la amnistía. Y lo primero es revise el árbol genealógico de ese padre. Porque si nosotros vemos que ese padre tiene un hijo ya inscrito en la misma fecha de nacimiento, como usted lo está pensando, sería una doble inscripción. Y esto es lo que regula la comisión para evitarnos el proceso de inscribir doblemente a un menor o a una persona en la base de datos. Entonces, lo primero es revisar el árbol genealógico de los padres. También debemos revisar el padrón fotográfico o la consulta de inscripciones. También nos dice que de igual manera se atenderá la alerta de inscripciones reincidentes de la madre. O sea, si usted le aparece la alerta, compañero, de que la madre ya tiene inscripciones en esa fecha, usted tiene que verificar qué es lo que está pasando, ¿verdad?
Por ende, si los padres no poseen DNI, se deberá adjuntar al expediente de inscripción, o sea, a su expediente de inscripción de nacimiento de ese momento, los padrones fotográficos. ¿A qué nos referimos con esto? Tiene que haber una aclaración aquí, y es que el padrón fotográfico usted no tiene autorización de imprimirlo nunca, ¿verdad? Eso es algo del Registro Nacional de las Personas interno, el cual es algo que nosotros no podemos compartir. Entonces, por ende, cuando nosotros le decimos que debe imprimirlo y adjuntarlo al expediente, esto no es para que se lo dé al ciudadano, sino es para que quede en su expediente cómo estaba la información del padre. ¿En qué momento? Cuando los padres no presenten sus tarjetas o sus DNI. Si no llevan o si no portan, que ya lo vamos a ver más en los requisitos, si no portan su DNI, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es adjuntar el padrón fotográfico a nuestro expediente de inscripción de nacimiento. Como punto 2 tenemos, las inscripciones de nacimiento se podrían realizar en cualquier RCM, que es Registro Civil Municipal, y RCA, que es Registro Civil Auxiliar del país, y en las brigadas móviles, porque su jefe inmediato, que es la abogada Dulmi Garrido, que tiene la jefatura de registro civil, será quien autorice las brigadas móviles en el territorio nacional que así lo requiera. Como inciso número 3, tenemos que en caso de que los niños se encuentren en situación de abandono o bajo el cargo de instituciones, ¿qué instituciones? Pues las instituciones como la CENAF, que son las que tienen todo lo que son los niños en abandono. Permítanme un momento, porque si me ayuda con el seguro, por favor, de la puerta. Cuando estas instituciones como la CENAF se presentan ante el registro civil municipal, deben ir identificados como los representantes legales de la CENAF y pueden ellos comparecer para realizar la inscripción de nacimiento de estos menores. Si los padres han fallecido y la defunción está inscrita, se anexará la consulta de inscripción de defunciones. O sea, usted se va a la base de datos de la consulta de defunciones, a lo cual usted la anexará. También lo imprimirá esa consulta, la anexará a su expediente y también debe de tener una declaración jurada de los tutores o los comparecientes para esa inscripción de nacimiento. Como inciso 5 tenemos, si uno o ambos padres declarantes no se encuentran inscritos en el Sistema de Identificación Nacional, o sea, si no están inscritos en el SIN, y escuche bien porque hay diferencia. Cuando los padres no están inscritos, pero tienen más de 18 años, se remitirán a la Oficialía Civil Departamental o Seccional de su jurisdicción para que se inscriban mediante la reposición por omisión de inscripción de nacimiento. O sea, si usted le va a un niño que no es inscrito, pero también el padre no es inscrito, no es que usted deja ir al padre, ¿verdad? Usted le dice al padre que debe de inscribirse. Cuando son mayores de 18 años, sí es el proceso normal de reposición por omisión. Pero si la madre o el padre está dentro de la edad de 18 años, lo primero que usted tiene que hacer es inscribir al menor hijo y lo segundo es inscribir al padre bajo el amparo de la amnistía. ¿Por qué primero al hijo y no primero al padre? Porque esa inscripción del hijo servirá como un respaldo documental para la inscripción del padre. Olvidaba decirles, disculpen, que al final vamos a tener todo el tema de preguntas y respuestas para que ustedes puedan dar sus aportaciones o consultar lo que ustedes necesiten para tener mayor claridad de la misma capacitación. Continuamos. Ahora, en cuanto a los requisitos, la amnistía, compañeros, se manejará como una inscripción de nacimiento normal. Tipo normal. Nosotros estamos conscientes que no hay nada normal en esto, pero se manejará con los mismos requisitos que una inscripción normal. En la base de datos se grabará de la misma manera que se graba una inscripción normal. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, nosotros ya conocemos que como primer requisito es que los padres deben presentar su documento de identificación nacional.
ese DNI físico lo tienen que portar los padres. Si es un menor que no tiene DNI, pues su certificado de nacimiento. Nosotros ya conocemos que los padres tienen que estar identificados. También la constancia de nacimiento, que esta la dan en los hospitales o en las clínicas donde nació el bebé. Si no nació en hospital o clínica, pues entonces podemos aceptar, como ya conocemos, la constancia de la partera. Y espero que esto ya todos lo conozcamos, que siempre que va una constancia de partera, tiene que llevar toda la información, la constancia, la firma y la huella de la partera, y adjuntado tiene que ir la copia del DNI de la partera. Si no hubiese copia de DNI de la partera, pues nos vamos, como lo dicen las generalidades, buscamos en el padrón fotográfico la información y eso es lo que adjuntamos a nuestro expediente. También nos dice que de no existir constancias de hospital, clínica y tampoco existe reporte de partera, se deberá presentar la declaración jurada de ambos padres o en su defecto del compareciente, anexando a su vez los documentos de respaldo. Entonces, acuérdense que todos estos casos de amnistía nosotros vamos a crear nuestro expediente. ¿Cómo es un expediente? Toda la documentación que a mí como RCM se me presentó para poder realizar la inscripción. Ahora, si no tenemos esos documentos, podemos aceptar documentos de respaldo. ¿Cuáles son esos documentos de respaldo? Bueno, tenemos el carnet de vacunación de ese inscrito, la constancia de estudio preescolar y escolar, diplomas de estudio, fe de bautismo o constancia. Cuando hablamos de constancia, es una constancia de la iglesia. Ahora, Julie, ¿tengo que exigirlos todos? No, compañeros. Son o carnet de vacunación o constancia de estudio o diplomas o fe de bautismo. O sea, no es que si a mí me hace falta uno de esos, ustedes no me van a realizar la inscripción de nacimiento. No, solamente es que los documentos de respaldo pueden ser esos, pero con uno que presenten ya es sujeto a inscripción. No neguemos esas inscripciones, compañeros. Ahora, hay dos temas importantes. Uno de ellos es el tema de las zonas fronterizas. Compañeros, cuando hablamos de zonas fronterizas hay que tener muchísimo cuidado. ¿Quiénes son las zonas fronterizas? Todos esos RCM colindantes con otro país. Que su municipio es colindante con una frontera. Por ejemplo, está en Lempira. Bueno, ahí me va a hacer falta alguno y me van a regañar por ahí, pero los que están colindantes con El Salvador, los que están colindantes con Nicaragua y los que están colindantes con Guatemala. Para ustedes, ojo, como requisito tienen que pedir, ya sabemos, la constancia de nacimiento o la de partera o el DNI o el certificado de nacimiento, pero a ustedes se les tiene que anexar una constancia de no estar inscrito en el país vecino. O sea, si yo soy de Lempira y me viene alguien a mi RCM por inscripción de amnistía, yo le tengo que pedir que me traiga una constancia del registro de las personas de El Salvador, donde me diga que esa persona no tiene una inscripción de nacimiento en El Salvador. ¿Por qué, Yuli, si él es hondureño también? Porque ese proceso se llama inscripción de nacimiento en el extranjero, ya no es amnistía. Por eso les decía, tenemos que conocer bien cuáles son los parámetros y conocer cuáles son los procedimientos de cada cosa. Para lo que son las inscripciones de nacimiento en el extranjero, nosotros sabemos que eso se maneja a través de la Secretaría General del Registro Nacional de las Personas. Entonces, por esa razón, usted siempre debe exigirles que presenten una constancia de no estar inscritos en el país colindante con su municipio. Y para repetir, sabemos, identificación de los padres y las constancias de nacimiento como los reportes de partera.
sabiendo que como generalidad tenemos que si los padres no presentan el DNI, adjuntamos el padrón fotográfico, igual de la partera, vamos adjuntando. Todo esto puede ser vinculado a las generalidades que acabamos de mencionar y también mencionamos anteriormente los documentos de respaldo, que es carnet de vacunación o constancia de estudio preescolar y escolar, diplomas de estudio, fe de bautismo, constancia de la iglesia. Si me los presentan todos, no los acepto. Claro, entre más me presenten, mejor para mi expediente. Pero si no, compañeros, ya sabemos, cualquiera de esos documentos respaldos a mí me sirven como documentos que yo puedo utilizar para realizar la inscripción amparada en la amnistía. Aquí nos dice una nota y es que de no existir las constancias de hospital o clínica, se deberá presentar la declaración jurada de ambos padres. O sea, si no tenemos las constancias de partera ni de hospital o clínica, pues ambos padres pueden realizar una declaración jurada en SRCM o en su defecto el padre que pretende realizar la inscripción, anexando a su vez los documentos de respaldo. Si alguno de los padres es mayor de 18 años, lo que hablábamos se va a repo por omisión. Y si alguno de los padres, y no está inscrito, ¿verdad? Y si alguno de los padres no está inscrito y es menor de 18 años, pues aplicamos lo que es el proceso de la amnistía registral después de haber inscrito a su menor hijo. Ahora el otro tema importante que decíamos que eran dos, uno para lo que es el tema fronterizo y el otro es para la población vulnerable, que son todos estos lugares remotos que tienen comúnmente lo que son las etnias del país. Entonces, estas personas pueden presentar unos requisitos extra, que es lo que vamos a conocer en este momento. Ya en las generalidades las conocemos, la identificación de los padres ya puede ser DNI o certificado de nacimiento. La constancia del hospital o clínica también. Constancia de partera, ya sabemos con la firma y huella, y la copia de DNI anexado. Ya conocemos las generalidades, pero no está de más que yo las repita. Si no presentan esas DNIs, tenemos derecho a buscar imprimir el padrón fotográfico. Compañeros, siempre recuerden que para todos los casos que hemos mencionado, ustedes deben realizar una investigación en el padrón fotográfico, en la consulta de inscripciones de nacimiento y en el árbol genealógico de estas personas. Ahora, en caso de no tener la constancia o el reporte de la partera, deben presentar ambos padres la declaración jurada, como lo habíamos mencionado. Pero tiene que haber presencia de 2 testigos con su DNI en mano y a ellos también se les deberá tomar declaración jurada. Debe ser también como un documento respaldo del carnet de salud que lo habíamos mencionado, diplomas de estudio, pero también, y esos son los requisitos extra que yo les hablaba, pueden anexar la constancia del jefe de la tribu o declaraciones juradas, como lo hablábamos de los 2 testigos. Ahora, hay personas que conocemos que son muy pocas, no es la mayoría, es la minoría en el registro, que todavía hay lugares en donde se ha realizado o se está realizando inscripciones de nacimiento de manera manual en los libros físicos. Entonces, todas esas personas pueden hacer su inscripción normal, pero siempre deben agregar en el apartado de enmiendas y observaciones la observación que ya hemos mencionado, inscripción realizada bajo el amparo del decreto 104-2024, punto amnistía registral. Esta enmienda debe ir en cada una de las inscripciones que se realicen amparados en la amnistía, compañeros, porque si no en un futuro, créanme que pueden tener inconvenientes. Entonces, nunca se les olvide esta enmienda. También podemos observar cuando ya imprimimos el folio de inscripción, aparecerá la enmienda en este apartado. En de enmiendas y observaciones observaremos lo que es la enmienda de inscripción bajo la amnistía registral. Siempre, compañero, verifique que esté. Es muy importante que esto esté. Y si no está, lo reportamos o lo agregamos manualmente, pero esto nunca puede faltar, compañeros.
Entonces, dicho esto, ahora sí vamos a entrar a lo que son las preguntas